nombre. Bendito Rey de Gloria, síguete glorificando, mi Señor, conforme a tus propósitos, a través de tu palabra. Señor, que podamos ser edificados. Espíritu Santo, solo tú nos puedes hacer entender, Señor, conforme a tus propósitos y a tu plan de redención. Y Señor, para entender la altura, la anchura, la profundidad y la longitud, Dios mío, estas cosas escondidas maravillosas que tú tienes para tu pueblo. No es el conocer mucho, sino el que esa palabra agarrema en nuestros corazones para poder vivir esa vida que hace la diferencia, mi Señor, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es y lo que no es, mi Señor, entre lo santo y lo profano, entre esta vida y la vida de Dios, entre la vida de santidad y la vida de inmundicia, de la vida religiosa y la vida de poder, entre una vida muerta y una vida de resurrección. Vivirte a ti y vivir a Cristo, Señor. Síguete glorificando, mi Rey, en aquellos que disponen sus corazones, mi Señor, para hacer suyo y apropiarse de tu evangelio, de tu nombre, de tu obra, de tu sangre, de tus promesas, de tu salvación, de tu cruz. Te damos gracias, Padre bendito. Santificado sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, precioso Maestro Consolador. Gracias, mi Cristo, maravilloso, precioso, Cristo hombre, maravilloso Señor y Salvador, Redentor, intercesor. Te bendecimos en este precioso día y te bendecimos con nuestras vidas, con toda nuestra existencia, con todo nuestro ser, mi Señor, con todo nuestro ser, como tú lo pides en el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, mi Señor. Gracias te damos en esta preciosa noche, Señor. Enséñanos, capacítanos, Dios mío, porque ese es tu deseo más alto, que te conozcamos y que te entendamos, Señor. Dios mío, gracias, mi Rey, por aquellos que tú has puesto en sus corazones ese deseo, mi Señor, que es de gozarse en tu palabra, de meditar en tu palabra, mi Señor, día y noche, de amar tu palabra y amarte a ti. Te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor precioso. Qué lindo es nosotros tener acceso gráficamente al Evangelio y poderlo ver no solamente en la palabra, sino en esa imagen que el Señor dibujó cuando le entregó a Moisés el diseño eterno del Señor. Cuando lo llevó al monte y le abrió los cielos y le mostró el templo celestial, el tabernáculo celestial, aquel que en Apocalipsis capítulo 21 verso 3 dice que va a bajar y va a estar con los hombres. Qué lindo es poder entender cómo el Señor en el Apocalipsis le mostró ese templo, ese tabernáculo celestial a Juan. También se lo mostró a Pablo, porque Pablo fue el que verdaderamente vino y escribió ese maravilloso libro que es como el mismo tabernáculo, es el modelo de redención en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hebreos, de lo cual nosotros ya enseñamos. Y en estos días voy a traer esa enseñanza un poco más descriptiva para que podamos entender, porque muchos dicen de que Pablo no escribió Hebreos, pero para que lo podamos ver punto por punto por la palabra. Entonces, qué lindo es ver, hermanos, de que solo la cruz, hermanos, muchos le estamos orando al Señor y le estamos pidiendo que nos dé ministerios, que nos dé discernimiento, o que nos dé poder, que nos dé dones, hermanos, y todo se centra en el reino de Dios, todo se centra, empieza y termina en la cruz. La cruz es la que nos lleva a esa vida de poder, la cruz es la que nos saca de ese mundo antiguo, la cruz es la que necesitamos cada uno de nosotros para la que hace la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, solo la cruz.
bíblica, no son la mucha filosofía de los predicadores o de los teólogos, es solo la cruz, hermano. Ahí se resume todo el Evangelio de Cristo, comenzando desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, porque acordémonos de que esto fue debido a la caída del hombre y a una caída que había ya surgido en la eternidad pasada en los cielos. Entonces, y la Biblia lo dice claramente cuando dice de que el Señor nos escogió desde antes de que fuera hermano el Edén. Desde antes de que Dios pusiera el hombre del Edén, dice que Dios ya nos había escogido. Efesios 1:4. Lo dice en otros libros. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice que Él nos redimió no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero precioso, sin mancha. Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes que este planeta fuera y los planetas, ya había sido destinado, ya había sido puesto en una cruz. Y vino, y dice Pablo, ahora y manifestado en estos posteros tiempos por amor de nosotros. Así que la gloria para llegar al cielo, la gloria para la presencia de Dios manifiesta, la gloria para la vida de poder. Hermano, lo que hace la diferencia entre este mundo en el cual hay un príncipe que gobierna y el mundo de Dios, el gobierno de Dios, y la diferencia en ese infierno que viene, en ese juicio de condenación que viene, la diferencia la hace la cruz. La cruz en su vida, la cruz en mi vida. Es imposible avanzar en el reino, es imposible conocer a Dios, es imposible hacer la voluntad de Dios sin la cruz. Hermanos, es imposible. No importa lo que usted estudie, no importa lo que usted ore, no importa lo que usted y yo lloremos, hermano, necesitamos la cruz cada día de nuestra vida, y lo vamos a ver por la palabra. Entonces, qué lindo nosotros poder ver, porque dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Nosotros poder ver como Cristo, hermano, y todo se centra en Cristo hombre. No podemos seguir, hermano, estar por allá como elevados, como en las nubes, orando allá, y en esa comunión con el Espíritu Santo, y todo por allá, hermano, subliminado, por allá, no sé, elevados. Nosotros necesitamos estar aterrizados con Cristo hombre. Hombre. No se nos olvide, no estemos espiritualizando, hermano, nuestra vida. Sin la cruz física en nosotros es imposible tener una vida diferente de una religión sin poder. Hogares destruidos, hermano, no hay amor. No le damos lugar a la reconciliación, a la restauración, a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, al poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos falta la cruz. Entonces, todo el creyente encuentra la vida en la cruz. Ahí está, nuestro verdadero nacimiento está en la cruz, porque la cruz es un símbolo de muerte. Si la semilla no cae en tierra y muere, o sea, en la cruz, no puede levantarse, no puede llevar fruto. Entonces, qué lindo nosotros poder entender, hermanos, de que todo el plan de la palabra de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, debemos entender y recordar, y que no se nos olvide, el Antiguo Testamento es el mismo evangelio, simplemente estaba escondido, y el Nuevo Testamento es ya revelado del Antiguo Testamento que estaba escondido. Pero todo es un plan, un solo plan, no hay muchos planes. Dios solamente tiene un plan, el plan de redención. Inclusive Dios es tan sabio, tan inteligente, tan maravilloso, tan infinito, que en esos 5 colores están escondidos todo el plan de redención. Y eso lo vimos desde el cielo, que está ahí, los querubines representan esos colores, el mismo cielo. Los evangelios representan esos colores. El púrpura que habla del león de la tribu de Judá, de Jesucristo como Rey y Señor. El blanco que habla del hombre perfecto, Marcos. El rojo que habla de Lucas. Hermano, el cordero. El azul
que habla del Evangelio de Juan. El verbo que vino del cielo, el azul del cielo y azul del verbo que vino, porque también están representados los querubines como cara de águila, que se vuela a las alturas, y nosotros nos remontamos a las alturas de la mente de Dios y los caminos de Dios en el santuario, a través de las páginas, volamos a través de las páginas de la palabra. Entonces, y el oro, por supuesto, que todo está bordado en oro, los querubines bordados que hablan de Dios, de esa arca preciosa, oro por fuera, habla de Dios, oro por dentro, habla del Espíritu Santo, y madera en el centro, que habla de Cristo hecho hombre, el varón perfecto. Entonces, qué lindo nosotros poder entender que solamente hay salvación a través de Cristo y Cristo crucificado. Por eso entendamos que Pablo vivía esto. Pablo tenía una filosofía, una manera de pensar religiosa, legalista. Cuando conoció que el Señor lo llevó al tercer cielo, le dio la revelación de la cruz, de Hebreos, el libro de Hebreos. Ahí fue cuando él verdaderamente entendió, y su pronunciación fue: solo me glorío en la cruz de Cristo, nada más. Inclusive dio por basura todas sus teologías, todo su legalismo, todo su origen, todo lo dio por basura, todos sus estudios y sus maestros, por amor de Cristo el crucificado. Entonces, qué lindo que hoy podamos ver a través de la palabra y con alguna que otra imagen la representación de Dios, porque entre la vida antigua y la vida nueva, porque aquí el Señor dijo claramente: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero ya tenían la cobertura del Señor, sino que los guardes del mal. Es un pueblo que está en el mundo, pero que está guardado haciendo la voluntad de Dios, en esas obras que Dios preparó desde antes. O sea, no son como el mundo, no visten como el mundo, no hablan como el mundo, no son como el mundo, son diferentes al mundo. Y la Biblia habla de que nos debemos parecer a Cristo, de que debemos oler a Cristo. Entonces, por eso, esto se resume en estas dos obras de Cristo en la tierra: la cruz y el Jordán. Su bautismo, donde fue ungido, y de esa unción, de ese bautismo que tipificó la muerte de Cristo cuando lo hundieron, porque Romanos capítulo 6 dice claramente que fuimos sumergidos en el bautismo. En ese bautismo tipifica, cuando nos sumergimos, tipifica la muerte de Cristo, pero cuando salió, la vida de Cristo, y eso mismo nos lo devuelve a nosotros. Por eso nosotros venimos, y cuando verdaderamente hemos creído en el Evangelio, ojo, en el Evangelio que salva, no el Evangelio de la confesión de un nombre. Entonces comenzamos a lavar nuestro caminar, una vez ya muertos con Cristo, porque ya morimos en la cruz, crucificados con Él. Ahora sí nos bautizamos y comenzamos a lavar cada día nuestros pies, así como el Señor lo hizo en Juan capítulo 13. Entonces, porque tiene que haber diferencia, hermano, entre la antigua vida y la nueva vida. Hoy en día no esperemos, hermano, a que venga, a que suene la trompeta para arrepentirnos y entonces comenzar una vida del cielo. La Biblia dice claramente que nosotros seguimos sus pisadas, que nosotros, dejando todo atrás, seguimos hacia adelante, hacia la meta. Y la meta no es otra que la gloria de Dios y el camino en la cruz. No hay otro camino. Entonces, muy importante que nosotros, hermanos, esto se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por supuesto también va a estar ahí, porque la estamos transmitiendo, para que la tengan y la meditemos, hermano, porque la palabra no es para uno escuchar, como mucha gente vienen, escuchan, salen, tiran el libro, vuelven otra vez, escuchan, salen, tiran el libro, con razón siguen pegados del mundo. Sus ojos en el mundo, su corazón en el mundo, su caminar en el mundo, todo es el mundo. Y los días de reuniones vienen a acercarse al Señor. Eso no es bíblico. Entonces, Dios nos llama precisamente, ese es el llamado de Cristo. La cruz es el fundamento para vivir a Cristo. Una cosa es vivir una religión, una cosa es vivir, hermano, con respecto a unas organizaciones de concilios de hombres, y otra cosa es vivir a Cristo vivo. No pensemos, hermano, en vivir al Cristo que está en los cielos. Es al Cristo terrenal, al que estuvo en la tierra, al que nos dejó sus pisadas para que anduvemos en ellos. Pablo, una vez que el Señor le dio esa revelación, él caminaba con el Señor, él respiraba al Señor, él vivía al Señor, él predicaba al Señor, al Cristo vivo. Ya lo vamos a ver por la palabra.
Entonces tenemos que dejar esa religiosidad, hermano, de encerrarnos y estar orando por allá un Dios que está por allá todo lejos. No, es a Cristo que hay que vivir. Y hay que vivir su palabra. Y hay que vivir esa cruz. Y ya lo vamos a ver en una palabra. Entonces, una cosa es tener una religión, hermano, llámela como la llamen. La religión, cuando verdaderamente estamos crucificados con Cristo y cuando verdaderamente hemos entendido y nos hemos apropiado de que Dios nos puso en Cristo, de que Dios nos escogió con Cristo, de que estamos escondidos en Cristo, de que Dios nos crucificó con Cristo, nos sepultó y nos levantó con Cristo. Entonces su vida y la mía, como dice Colosenses 3:1, tiene que ser buscar solamente las cosas de arriba, o sea, la voluntad de Dios que nos dejó para caminar en esta tierra, no para decirle, Señor, llévame que ya estoy listo para el cielo. Tenemos que caminar. El Señor Jesucristo le dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Hay una obra que Dios le entregó a usted y una obra que Dios le entregó a mi hermano. Y tenemos que, entonces, nuestro alimento debe ser hacer esa voluntad y caminar haciendo la obra que Dios nos entregó, porque dice la Biblia en Efesios 2, creo que es 10, que el Señor nos dejó unas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. ¿Será que estamos andando en esas obras de Dios o simplemente leyendo y haciendo devocionales? Una pérdida de tiempo. Porque si no, hermanos, estamos crucificados con Cristo, simplemente somos unos religiosos más. Que no hay poder, no se ve el poder de resurrección en nuestro hogar, en nuestros hijos, en el trabajo. Simplemente unos religiosos de congregación. Y Dios nos llama a vivir al Cristo vivo y vivirlo en carne, sufrirlo en carne. Porque la Biblia dice que si padecemos con Él también seremos levantados. Entonces es un vivir, hermano, que tenemos nosotros por delante. Y entender esa doble obra de Cristo hombre. No lo hagamos muy por allá, muy elevado. Cristo hombre. Porque ese Cristo hombre era 100% Dios, pero despojado y con una nueva gloria, como dice Juan capítulo 17, versículo 22. Y esa nueva gloria nos la dejó a nosotros, también lo dice en el 22. Y esa nueva gloria fue la que Pablo dijo, yo solo me glorío en esa gloria que el Señor mencionó en Juan capítulo 17, 22. Hermano, todo consiste en la cruz. El creyente no puede crecer sin la cruz. No hay vida de resurrección si no hay muerte. Entonces todo esto tiene que ver también con el bautismo, porque hay mucha gente que se bautiza sin morir, y el bautismo significa sepultura, y no pueden enterrar a una persona viva, hermano, porque es ilegal. Si es ilegal para el mundo y nos vamos para la casa y si enterramos a una persona viva, ¿cómo será de ilegal con Dios? Dice que Dios no puede ser burlado. Que la mayoría de la iglesia que hoy en día se toma la Santa Cena no han muerto, nunca han muerto, están más vivos que antes, pero tomando la Santa Cena y acarreando juicio eterno. Esto es muy serio, hermanos. Por eso le digo que es que en este humilde lugar enseñamos la palabra del Señor. Y esto, tanta cruz, hermanos, que yo imito a Pablo. Yo imito a Pablo. Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo, y yo lo he obedecido en eso. No veo poder en la Biblia, solamente en la cruz. No hay otro poder, hermano. No es la mucha sabiduría que habla por allá Salomón, no son los mucho conocimiento, no son los milagros, hermano, es la cruz. Porque qué milagro más grande es que usted y yo, siendo un par de carnales, llegue el momento, llegue la cruz, y a partir de ese momento se acabó esa carnalidad de nosotros. El poder del pecado fue perdido, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces no hay cosa más maravillosa que la cruz. Ahí está todo el poder para nosotros. El diablo nos persigue hasta la cruz, pero una vez que entremos a la cruz, ahí el diablo no tiene poder, porque ahí el poder que nos acusaba ya quedó clavado, y ahí ya nosotros estamos clavados con Cristo e cumplimos lo que Cristo cumplió. El diablo nos persigue hasta acá y ahí le toca devolverse. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros entendamos el poder de la cruz. Podría quedarnos aquí un muy buen rato, pero vamos a avanzar para que veamos lo que tenemos para hoy. Entonces, el fundamento, hermanos, no para la religión suya y mía, sino para vivir a un Cristo vivo, porque Él está vivo. Para hacer un templo vivo, para hacer un sacrificio vivo, para agradar a un Dios vivo, necesitamos la cruz.
sino como vivos entre los muertos, o sea, como vivos dentro del mundo que está perdido y que no quiere saber de Dios. Así estemos en la iglesia, porque esto representa también la iglesia, que la mayoría de la iglesia está perdida y embolatada en delitos y pecados porque está casada con el mundo y no quieren saber de Dios porque les toca tomar la cruz. Entonces, qué lindo, hermano, nosotros poder de una vez que el Señor nos ayude a usted y a mí a pasar esto y vivir a Cristo y vivir la cruz, hermano, y no estar en esos altibajos, le creo o no le creo, así como cuando estamos enamorados, unas hojitas, me quiere o no me quiere, hermano, con Dios no es así, o me quiere o no me quiere ya. Con Dios hay que definirnos. El Señor le dijo claramente: ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿En Baal o en Dios? Entonces, si le crees a Baal, vete con Baal. Si crees en Dios, vete con Dios de una vez. No más los pensamientos, hermanos. Llevamos muchos años para estar seguir mirando filosofías y maestros y tanta cosa. Lo que necesitamos tú y yo es la cruz, hermano. No tanto maestros, necesitamos la cruz. No tanta filosofía bíblica, hermano. Tanta carreta bíblica. Usted y yo necesitamos la cruz. No necesitamos otra cosa, la cruz. Vivirla cada día. El Señor claramente lo dice, cada día. Entonces, gloria a Dios, que el Señor nos ayude a poder entender estas cosas maravillosas y que Dios en su misericordia nos ha ayudado y nos ha enseñado para poder ilustrar estas cosas lindas. Y ahí le ponemos como un sellito, pues, como por no dejar, para que tampoco sea tan fácil para la gente que simplemente quiere la gloria. Nosotros no damos gloria con esto, hermano. Lo único que Dios nos da es entendimiento para que usted y yo podamos entender no solo las letras, sino que está ahí diseñado el modelo de Dios. Porque usted y yo vimos de que lo que Dios le dio a Moisés fue el diseño de la cruz, no le dio otra cosa. Fue la cruz, no le dio otra cosa. Y a la entrada estaba el altar de bronce que habla de la cruz, el altar del juicio en bronce, porque el juicio en la Biblia es bronce. Y de ahí, después del altar que estaba en toda la puerta, seguía el lavacro, en donde nosotros nos lavamos y Dios nos lava y nos viste. Y aquí nosotros tenemos que venir como sacrificio vivo y nos viste para poder avanzar al reino, a la vida del Espíritu, al santuario, a la vida de santidad, a la vida de Dios, a esa lámpara que habla del Espíritu Santo, a esos panes que hablan del pan que vino del cielo de Cristo, esas corrientes de agua de vida que salen de la presencia de Dios, para aquellos que no están en los rudimentos, hermano, que siguen hablando de los rudimentos, que la sangre de cura, que todo eso, hermano, rudimentos, y tantas otras cosas que se nos aparecen, hermano, gente todavía, con tanta enseñanza y gente todavía en tanto rudimento, hermano, no podemos seguir. Preguntemos cuando estamos, no podemos, o sea, es tanta la estructura que nos metieron los religiosos, que seguimos pegados con los rudimentos, y donde Dios dice que entonces son niños, y como son niños no pueden entrar a la vida del santuario, la vida del poder, la vida de resurrección, y para eso hay que morir. Entonces, gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice su Biblia? ¿Quién es el mediador? Jesucristo, ¿qué? Hombre. Hombre. No se vaya muy para arriba, hermano. Hombre. Jesucristo, hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, o sea que para el cielo necesitamos un mediador. No es el Espíritu Santo, es Jesucristo, hombre. Es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, quien fue el que murió por nosotros. Porque ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Antonio, ni ninguna mujer murió por nosotros. Murió fue Cristo. Y el que no entienda esto y reciba esto, hermano, y no se apropie de la cruz de Cristo, pues entonces va directo para los infiernos. Hermano, entendamos esto. Una cosa es agregar a Jesús a nuestra vida religiosa. Venir aquí, entonces ya Jesús es mi socio. O en muchos casos es mi copiloto, ¿cómo le parece? Y que usted y yo manejando el avión y el Señor sentado por allá esperando que nosotros vamos a un lado para el otro. El Señor es el principio de la vida, Él es el principio, todo Él es la sabiduría, Él es el piloto de nuestra vida. Entonces, una cosa es agregar a Jesús a nuestra vida, porque es que
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el misterio precioso. Entonces, una cosa es agregar a Jesús a nuestra vida, hermano, una vida religiosa de devocionales. Y otra cosa es cambiar la vida de Jesús por la vida suya y mía. Muy grande la diferencia de aquí al cielo. Una cosa es cambiar la vida de Jesús por la nuestra, porque eso fue lo que Él vino a hacer. Porque eso fue lo que Él llevó a la cruz, llevó su cuerpo, Él trajo un cuerpo, más me preparaste cuerpo, Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo para llevarlo a la cruz. Y entonces ahí para cambiar su vida santa, sin pecado, por la suya y la mía. Entonces, una cosa es agregar a Jesús, a un tal Jesús, y otra cosa es cambiar la vida de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús hombre, por la nuestra. Porque usted y yo no podemos cambiar la vida del Jesús eterno, del Espíritu eterno de Jesús por la nuestra. Es hombre, necesitamos al hombre, Jesús hombre. Muy importante, hermano, con esto. Una cosa es una declaración de fe. Hermano, sí, yo creo en ti, Señor, te recibo con todo mi corazón, y sigue su vida perdida. Sigue su vida religiosa y comienza además con devocionales. Puro cuento. Hermano, cruz es lo que usted y yo necesitamos. Y otra cosa es una sustitución. Muy importante. Una cosa es una declaración de fe y otra cosa es una sustitución. Qué fácil es hacer una declaración de fe. Es como en el Antiguo Testamento, que pecaban, iban y compraban un animal y lo llevaban, el animal moría por ellos, ellos seguían bien llorondos, haciendo lo que les daba la gana. Hoy en día Dios nos llama a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cruz. Entonces, una cosa es una declaración de fe, decir una oración de que recibo a Cristo y lo acepto en mi corazón y lloro. Una cosa es esa. Y otra cosa es una sustitución. La vida perfecta, santa y justa de Jesús por nuestra vida de pecado, maldición y muerte. Ojo con esto. Mi vida de pecado, maldición y muerte y enemistad con Dios, Cristo me la cambió, pero yo tengo que aceptarla, tengo que apropiármela. Él vino como nuestro sustituto. En vez de usted y yo estar en una cruz y condenados eternamente, Él vino y se paró en esa cruz por usted y por mí. Entonces no fue María, ni Pedro, ni Juana, ni Carmenza. Fue Cristo. Cristo Jesús, Cristo hombre, ojo, hombre. Hermanos, ¿qué es sustitución? Porque se habla de sustitución. Y digo que esta sustitución, usted y yo venimos aprendiendo hace años sobre los colores. No es simplemente decir que yo estoy crucificado con Cristo, no. Hay una sangre que tiene que estar sobre mi vida cada día. El que está en luz como Jesucristo en luz, tiene comunión con todos, comunión con Dios y comunión con los hombres. La cruz hacia arriba, comunión con Dios, y hacia los lados, comunión con los hombres. Mi vida y mi fundamento y mi constitución de vida es la palabra. Vivo una vida santa porque Él es el que me santifica, y Cristo no es más mi salvador solamente, o mi proveedor, o mi cobertura, o mi ayudador, sino mi Señor. Entonces, mucho ojo con los colores, no se nos olvide, porque eso está todo en el Evangelio de Moisés, o Evangelio según Moisés, hermano, que para muchos les dice que la ley no tiene que ver nada con la ley, porque Cristo, en el modelo de redención, Cristo vino a cumplir toda justicia, todo lo que estaba profetizado de Él lo vino a cumplir, y cuando terminó en la cruz lo cumplió todo, incluyendo la oscuridad que vino sobre Jerusalén en esa tarde, esa oscuridad en medio del día, oscuridad total, la tenía que cumplir. Todo eso era profético. Tremendo. ¿Qué es sustitución? Es recibir la bendición de Jesús a cambio de nuestra maldición. Eso es sustitución. Recibirla. No simplemente declararla como se declara o decretar. Yo decreto que recibí a Jesús. No. Sustitución.
para que el nuevo hombre viva una vida nueva, una vida de poder, no una vida religiosa de mandamientos, de coros y de versículos, no, una vida verdadera, expresar a Cristo, porque la Biblia nos llama linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero, no cuento, no de sombras como el sacerdocio levítico, sino verdadero, nación santa, que Cristo nos santifica. Él nos declaró santos, nos declaró justos y nos declaró perfectos estando en Él. Dice que con una sola obra hizo perfectos a todos los santificados, los que están en Él. Entonces, sustitución es recibir la bendición de Jesús a cambio de nuestra maldición. Y eso ya lo vamos a ver para que usted lo entienda, hermano, porque la mayor bendición fue la que el Señor le dijo a Moisés que declarara sobre el pueblo. Jesús se apartó del Padre en Getsemaní para traer el rostro de Dios a nosotros. El rostro de Dios se fue de Jesús, la presencia de Dios se fue de Jesús. Él mismo lo declaró en la cruz: ¿por qué me has dejado? Para que esa presencia, ese rostro que habla 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18 y otros muchos versos que hablan, viniera sobre nosotros, porque éramos enemigos de Dios, ya condenados a muerte y a tinieblas. Entonces Jesús se apartó para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Segunda de Timoteo 2:11, porque seguimos con la cruz, hermanos, el evangelio de la gloria de Cristo. Cristo se hizo rey por allá en uno de los salmos que dice: ¿y quién es este rey de gloria? No lo conocían porque los ángeles únicamente habían conocido al Jesús, espíritu de toda la eternidad, desde que ellos fueron creados, desde que el Señor los creó, los formó. ¿Y quién es este rey de gloria? Y ahí lo dice: fuerte, el Dios fuerte en batalla. Cuando Él subió, presentó su sangre, bajó. Ojo, hermano, ojo con esto: en el cielo hay un Cristo hombre, al que nosotros le pedimos, al Cristo hombre, para que no nos confundamos. Ese que está en el cielo es el Cristo hombre, que es sumo sacerdote. Él está en el cielo. Acuérdense que Él subió con un cuerpo y cuando bajó comió pescado con ellos y comió todo el tiempo con ellos, y lo tocaron y dijeron: miren mi cuerpo, que no es un cuerpo por allá espiritual, es un cuerpo real. Él está en carne y huesitos allá, glorificado. Entonces, a ese Cristo hombre hay que pedirle al Padre en el nombre de ese Cristo hombre. No nos vamos a confundir porque el Cristo espíritu, Cristo hombre. Bueno, porque es que acuérdense que en Romanos capítulo 1, verso 4, dice que ese Jesús, ese cuerpo, dice, fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad al resucitar, porque el Espíritu lo resucitó. Él está con cuerpo allá, Cristo hombre. Entonces miren lo que dice 2 de Timoteo 2:11: palabra fiel es esta, o sea, irrefutable, inargumentable, porque muchos levantan argumentos. No se puede refutar. Palabra fiel es esta, lo está diciendo el Dios eterno. Ojo, miren lo fiel que es esa palabra, lo tremenda que es esa palabra. Si somos muertos con Él, o sea, condicional, es condicional. Si no somos muertos con Él, entonces tampoco viviremos con Él. Cruz. Condicional. Sí, condicional, y como respuesta, si es un sí, también. Si aquí hay un no, tampoco. Abajo, cambia todo. Condicional. Entonces, y palabra fiel es esta, quiere decir palabra irrefutable, sin argumentos. Porque usted y yo necesitamos, así como él desde el Antiguo Testamento, desde que pecó Adán y Eva, comenzó esa sangre a fluir, hermano, ahí, porque todo el Evangelio está bañado de sangre.
Eso, la cuestión de Caín, de que ofreció por allá un ministro dijo o dice de que ofrecieron frutas, que él ofreció frutas podridas, es antibíblico. El contexto de la Biblia es la sangre. Al Caín no ofrecer la sangre, por eso fue lo que le aclaró al Señor. Él le ofreció lo mejor de la tierra, pero Dios no nos llama a que le ofrezcamos los diezmos y las ofrendas, no. Dios quiere su cuerpecito y el mío en sacrificio vivo, santo, pero que sea agradable a Él. Además termina diciendo, ese es el culto racional, ese es el culto sabio, ese es el culto inteligente, ese es el único culto que Dios acepta. Cruz. Entonces, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, porque hay muchos que no han muerto, hay muchos que siguen con sus argumentos, hay muchos que siguen con sus fornicaciones, con sus mentiras, con sus vanidades, con sus caracteres. Hermano, no podemos, sí, porque, hermano, en definitiva, ¿qué es lo que Dios busca de usted y de mí? Una sola cosa: el carácter de Cristo. ¿Y cómo es posible que yo siga con mi carácter? Es imposible. Lo único que Dios busca en su vida y en la mía es el carácter de Cristo. No busca otra cosa, porque esa es la imagen de Cristo. Su carácter es Él. Y Él busca eso en nosotros. Entonces, hermano, es imposible. Entonces, seguimos derribando, miren, seguimos derribando los argumentos de Dios. Por eso dice, palabra fiel es esta. Por eso, por allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, cuando el Señor le da el primer mandamiento, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu pensar, sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre tu filosofía, sobre tus argumentos. La palabra tiene que ser así, hermano. Yo le digo, ¿cuánta gente no soñaría, no quisiera escuchar, hermano, y aprender todo lo que el Señor nos enseña, que a nosotros les limita el lugar? Ojalá que usted y yo no lo menospreciemos, hermano. Veamos algunas de sus condiciones, porque es que el Señor, hermano, ahí acabamos de ver una muy tremenda. Si somos muertos con Él, también resucitamos con Él. Si no hemos muerto con Él, no vamos a resucitar con Él. Con razón, mi esposa dice de que yo soy un sinvergüenza, un mentiroso, un fornicario. Y tantas cosas que dicen las esposas de muchos y los esposos de muchas. Y dicen en el trabajo es que cristiano, 5 años, es que lleva 15 años en el Evangelio. Y hoy nos dijo que era cristiano y no ha dado testimonio, un sinvergüenza. Trabaja, pero cuando ve al jefe. Hermano, ¿qué testimonio es ese? Si la Biblia dice que debemos expresar a Cristo, debemos dar testimonio de que hay un Dios vivo en nosotros. Pero veamos algunas de las condiciones, hermanos. Y la gente por ahí recibiendo aguacates, bendito sea el Señor, y tanto menospreciando la palabra. Romanos 6:5, mire, condición, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ojo, ¿cómo? En la igualdad de su muerte, o sea, tenemos que morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza, hermano. Por eso dice que el que está en Cristo, nuevo hombre es, nueva creación, ya nacido de Dios, según Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Ya no hay entrado de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, no en el Evangelio, o en que sé mucho, o en que canto muy bonito, o en que predico, o en que tengo tales ministerios, o en que hago milagros, olvídese de ese cuento. Ahí lo dice claramente, en la semejanza de su muerte. Entonces, como aquí hay un sí, aquí hay otro sí. Así también lo seremos en la de su resurrección. Si aquí hay un no, aquí abajo automáticamente, aquí tampoco. Pues debemos entender la palabra de Dios, hermano, porque Dios no nos está jugando con nosotros. Dios es un Dios sabio, inteligente, eterno, infinito, todo suficiente, todopoderoso para hacer esa obra preciosa. Por eso nos puso a usted y a mí en Cristo. Lo único que usted tenemos que apropiarnos, hermano, apropiarnos de lo que Dios, de lo que salió de la boca de Dios y decirle amén. Y Señor, ayúdame a vivirlo y comenzar a obedecerlo. Y buscar ayuda. Si usted no puede, venga, busque ayuda de los hermanos, del pastor, venga, busque. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos los unos con los otros? Pero debe ser así. No seamos casa sola, hermanos. Otro, Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, o sea, si no morimos con Cristo, al revés, creemos que también viviremos con Él. Si no morimos con Cristo, creemos que tampoco viviremos con Él. Es obvio, hermano. Y de esto hay todo lo
Simplemente saqué 4 o 5. Entonces, es sustitutivo. Si Él lo hizo, yo también lo hago, porque creo en lo que Él dijo de mí, me lo apropio, lo vivo, vivifico la palabra, y la palabra va a mostrar su eficacia en mi vida diaria, porque la palabra es viva cuando yo la hago viva y no la dejo caer y mismo la pisoteo, sino que la vivifico, la obedezco en mí. Ella va a mostrar la eficacia de esa palabra que es viva, eficaz, pero además es espíritu y es vida. Segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo, ¿cada cuánto? Esto es la cruz, mire, esto es igual a la cruz, tomar la cruz cada día. Aquí dice siempre que es lo mismo, siempre, a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 3, a todo tiempo, siempre, hermano, por todas partes. Yo pensé que era solamente en la iglesia, hermano, que ahí yo era santico y le cantaba y lloraba y salías en mi vida, siempre, y no termina ahí, por todas partes. ¿Qué? La muerte de Jesús, ojo, para que también, mire, condicional, la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, claro, obedeciéndole, agravándole, glorificándolo, dando testimonio, mostrando las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, es tremendo. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si nos lo apropiamos, no, porque yo también creo, sí, eso yo lo leí, yo lo creo, si Él lo dice, es apropiárselo, es hacerlo suyo y mío. Así también traerá a Dios con Jesús, mire, lo tiene escondido a usted y a mí en Él, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto es igual a Colosenses, también lo dice Colosenses, que nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Ahí estamos escondidos en Él, porque Dios nos puso en Él. ¿Pero quiénes? Porque si creemos, es el Evangelio, o sea, por eso Él dice, arrepentíos primero y creer en el Evangelio, o sea, en el Evangelio de la gloria de Cristo, no el Evangelio de la prosperidad que predican hoy en día tanto perverso, ladrón, avaro. La cruz, hermano, lo que es esos perversos necesitan el Espíritu también. La cruz es la vida, la cruz es el camino hacia la gloria, no hay otro, no es la filosofía, no es la mucha universidad teológica, es la cruz la que necesitamos para darle testimonio a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los empleados en la calle, donde sea, las autoridades, sometiéndonos, como dice el Señor, a toda autoridad. La cruz, mire, condicional. Sustitución es cambiar nuestra maldición y muerte por su bendición y vida. Vamos a verlo. Esto es muy importante verlo. Cristo siempre agradó al Padre en la tierra, siempre, hasta el mismo momento de su muerte. Por eso que lo resucitó Dios. Si Cristo hubiese pecado, primero que todo, usted y yo nunca hubiésemos sido redimidos. Se cae la redención, se cae Dios, se cae el universo. Porque no por cuento, porque entonces yo sería un mentiroso si pone a pelear a Satanás con Cristo en el desierto, sabiendo que nunca iba a poder Satanás vencerlo. No, Satanás lo pudo vencer como nos puede vencer a usted y a mí cada instante. Porque Cristo era hombre, se despojó de su gloria. Dice, por cuanto apareció, aprendió obediencia. Dice, yo sé que siempre me respondes, Padre, porque yo siempre hago tu voluntad. Mi hermano, él era un hombre. Por eso la Biblia claramente dice que él era 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas completamente opuestas, diferentes, contrarias. Entonces la sustitución es cambiar nuestra maldición y muerte por su bendición y vida. Veamos la sustitución, ojo, en el contexto de Getsemaní. Que si no la vemos en ese contexto, créanme, hermano, que la mayoría de la gente no entiende esto. Usted ya lo entendió hace tiempo, hermano, aquí lo entendimos, por Dios, que yo no tiene entendimiento. La sustitución, el plan de un Dios eterno, el oro santo, con todo su
proyecto de redención no solamente para la humanidad, sino para los cielos y la tierra. Ese Cristo hombre que se vistió de hombre, que se sometió a Dios el Padre Oro, que derramó su sangre en una cruz, que vivió sujeto a la palabra cuando Satanás llegó a tentarlo. Dice que el Señor se sujetó a la palabra, se mantuvo en la palabra y le decía: está escrito. Hermano, cuando usted y yo somos tentados, ¿qué tal si el Espíritu Santo nos trae a la memoria la palabra y usted y yo estamos dispuestos a decirle: está escrito? La tentación, el pecado, hermano, la avaricia, la mentira, cualquier cosa, ahí mismo mira la palabra: está escrito. Y eso es bíblico. La Biblia dice: derribando todo argumento y altivez. Cuando yo saco mis argumentos para hacer cosas, fechorías que no son de la voluntad de Dios, que estoy pecando contra Dios, hermano, entonces dice que derribe esos argumentos y esa altivez que se levanta contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Él se sujetó y se sometió totalmente a la bendita palabra y le dijo: está escrito. Lo venció. Pero Cristo no fue solamente tentado ahí. Él fue tentado, dice la Biblia, en todo. Así como nosotros somos tentados en todo lo que usted y yo somos tentados, Él fue tentado en todo. O sea, que el enemigo no paró contra Él. Pero ¿cómo lo venció? Con lo que Dios nos dice, que nos sujetemos a la constitución del reino, la palabra, donde nos dice que derribemos todo argumento, y que las palabras que el Señor nos mandó estén por encima de nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón, el suyo y el mío, dice la Biblia, es malvado y perverso. Pero no termina ahí. Dice: más que todas las cosas. Entonces, nosotros no podemos confiar en nuestros sentimientos, hermano. Porque a veces hacemos cosas por los sentimientos, pero después nos arrepentimos. No, tiene que ser, hermano, por obediencia a Dios. Y por la obediencia a Dios, ahí no cabe lo demás. Ya siempre nos sujetamos al Señor y vamos a ver su gloria, vamos a ver su bendición, vamos a ver su respuesta. Pero no podemos estar, hermano, como un yoyo, para arriba y para abajo: te creo o no te creo. Pues Dios es definitivamente, lo vamos a seguir viendo. Entonces, veamos la sustitución en el contexto de Getsemaní. Porque es que ahí, usted ya sabe, ahí ocurrió algo muy tremendo. Ahí se cumplieron varias cosas. Entonces, en el contexto del monte de Getsemaní, cuando Él fue a reunirse por última vez ya en la noche, que iba a ser cogido por los soldados y por el Sanedrín, cuando Judas lo traicionó. Acordémonos que antes de que Él fuera a Getsemaní, inmediatamente antes, porque a partir cuando Él le dijo a Judas: ve ya y haz más pronto lo que tienes planeado hacer, inmediatamente salieron. Y Getsemaní estaba cerquita del aposento, ahí donde estaban ellos. Entonces, lo que Él le dijo, después de que le dijo eso a Judas, le dijo: ahora, el Hijo de Dios es glorificado y mi Padre es glorificado en Él. O sea, ahora el Padre, que es Espíritu, va a ser glorificado en un hombre, en un ser humano de sangre y carne, pero que hasta ahora no he fallado. Decía Cristo: hasta ahora no he fallado, me he guardado, lo he obedecido, porque ahí también fue tentado 3 veces. Entonces, por eso es muy importante verlo en el contexto, porque la gloria de Cristo no es lo que muchos dicen por ahí, que está cayendo la gloria y que la gloria no. Ojalá que nos caiga la cruz a todos. Es la que nos tiene que caer, porque ese es el camino hacia la gloria. Ahí está la gloria. Fuera de eso no hay gloria. No hay vida, hermano, no hay nueva vida. Entonces, acordémonos en Números capítulo 6, verso 24, que el Señor le dice a Moisés que bendiga, que le dijera algo, que bendijera al pueblo. Acordémonos que la bendición más grande que hay en la Biblia es el rostro de Dios, porque eso es lo que nos espera: veremos su rostro. Así le decía a Job, así está en el libro de Job: yo sé que estos huesos irán al polvo, pero yo sé también que veré tu rostro, te veré. Entonces, lo más grande, la bendición más grande que puede haber en toda la Biblia es el rostro de Dios. Y por allá hemos estudiado nosotros que lo dice segunda de Corintios, capítulo 4, creo que verso 6.
Entonces, y por supuesto 2 Corintios 3:18, que habla que vamos de gloria en gloria. Ahí, bendición. El Señor le dijo, declare sobre ellos la bendición más grande que puede haber en el universo. No hay otra más grande que esa. Ojo, esto tiene un contexto. Jehová te bendiga y te guarde. Aquí vemos la sustitución. Esa bendición era para un hombre, para el pueblo y para un hombre, para Cristo. El Señor lo bendijo y lo guardó todo el tiempo hasta que vino el instante de la sustitución. Cuando se dio la sustitución, hermanos, hasta ahí llegó la presencia, la bendición, el rostro y la cobertura de Dios. Ahí se acabó. Por eso hay que ver en el contexto de Getsemaní. Jehová te bendiga y te guarde. Mire la sustitución, la bendición que le pertenecía a Jesucristo, hombre, porque no al Dios eterno. Jesucristo, hombre. Esta es la bendición de él hasta ese momento en que llegó a Getsemaní. Hasta ahí nadie lo podía tocar. Hasta ahí las olas le obedecían, los vientos le obedecían a su oración, porque el que hizo todo, lo dice Juan 14, fue el Padre. Porque él no podía orar como Dios. Era ilegal, porque él era hombre, y un hombre tenía que venir a restituir lo que otro hombre dañó. Entonces, Jehová te bendiga y te guarde. Esa es la bendición que le pertenecía a Jesús, hombre. Entonces, lo que la cambió por la maldición suya y mía. Jehová te maldiga y te condene. Eso fue a partir de Getsemaní. Porque fue en Getsemaní que él fue tentado en 3 veces a pedirle al Padre que quitara esa copa. O sea, en ese instante, él ya venía como el Cordero de Dios, pero así como había muchos corderos en Israel, eran corderos, pero no eran sacrificio hasta que no los llevaran al altar. Él era el Cordero de Dios que venía caminando como cualquier corderito en el Antiguo Testamento. Iba caminando hasta que ya lo escogían, venga pues usted va a morir por mí, y lo llevaban a morir por él. Cristo caminó enseñándonos, preparándonos, bendiciéndonos, dándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y ya en ese momento de Getsemaní, ya ahí él iba a hacer la sustitución. Hasta ese momento, la presencia, la gloria, la bendición, la cobertura de Dios estaba con él. Hasta el momento en que él ya bebió la copa, dice que él tenía, hermanos, sentía la muerte. Él se sentía grave, tan grave se sentía por lo que iba a ocurrir, porque él sabía lo que iba a pasar, que nos iba a bendecir, que la bendición que le pertenecía a él nos la iba a dar a nosotros, y lo que era de nosotros lo iba a recibir él a partir de ese instante. Hasta ahí, una vez que él bebió la copa, bebió los pecados de toda la humanidad. Ahí en ese instante fue que se convirtió su bendición en maldición, pero no para ahí. Sigue. Bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Se acuerdan cuando él tuvo el encuentro con Elías y Moisés? Con Moisés y Elías. Ahí mismo la gloria de Dios resplandeció, estaba con él. Estaba con él. La gloria de Dios estaba siempre con él. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Toda la misericordia de Dios estaban con él, porque había sido obediente al Padre. Pero el que se convirtió a favor suyo y a favor mío, maldición. Jehová esconda su rostro de ti. Y lo dice claramente la Biblia. Y no haya misericordia para ti. Hasta ese momento tenía la misericordia de Dios con Cristo. A partir de ese momento él fue abandonado, fue dejado solo. El rostro de
y el Sanedrín llevados por el mismo diablo. Claro que era profético en contra de él. A partir de ese momento él comenzó a sufrir lo que nunca había sufrido en sus 3 años y medio en la tierra. Pero no para ahí. El rostro se fue del Señor y él mismo lo declaró en la cruz. Bendición, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta este momento se le acabó la paz. Él dijo, mi angustio hasta la muerte. ¿Será eso paz? ¿Cuándo Jesucristo había dicho eso? Nunca. Fue solamente a partir de que él bebió la copa, que vino y hasta dice que le caían gotas de sangre de su rostro. Y él mismo lo declaró con su boca. Dijo, mi angustio hasta la muerte. Bendición, mire, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Se fue la paz, se fue el rostro de Dios, no más con él. A partir de ese momento vino las tinieblas en contra del Señor. Maldición, que era su venida. Esto le correspondía a él y vino sobre usted y sobre mí. El Señor no nos llama a bendecirnos cuando vayan de 2 a las casas, vayan y decir, sea la paz sobre esta casa. La paz sobre nosotros, su rostro sobre nosotros. Dice que somos cartas escritas, dice, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, hermano. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La misma gloria de Dios sobre nosotros, hermano. Maldición, la suya que era suya y mía. Jehová te desampare, porque la gente que es enemiga de Dios no tiene el amparo de Dios, dice la Biblia, y te condena en juicio. Eso fue lo que le sucedió al Señor. Dios lo desamparó, que él mismo lo declaró, y él mismo fue condenado en juicio, y el que lo llevó a ese juicio fue Dios. Y el que dio su vida fue por Dios. El que nos puso en él para matarlo en la cruz fue Dios, el Padre. Hermano, por Dios, por favor entendamos esto tan maravilloso, tan profundo y tan real para su vida y para la mía. A partir de ese momento, qué tremendo cómo se desarrolló todo eso estaba profetizado. Hermanos, Jehová te desampara, porque eso, ¿qué éramos nosotros? Dice que éramos enemigos de Dios. Dice que estábamos condenados a muerte. Dice que teníamos un juicio contrario asegurado. Dice que había 603 mandamientos que nos eran contrarios. Él lo cumplió todo para sustituir su vida perfecta, santa, sin pecado y llena de obediencia y agrado y perfume grato para el Padre. Darle eso a usted y dármelo a mí. Hermanos, miren lo que usted y yo rechazamos, hermano, en meternos en una religión legalista, en no entender la palabra de Dios y siguiendo una vida de prédicas, hermano, donde descarga un versículo, se junta con otro para mantener a la clientela contenta, trayendo plata. La Biblia dice, hermano, que no nos alabemos en estas cosas de este mundo, ni en el poder, ni en la sabiduría, ni en el dinero, que nos alabemos en entenderlo y en conocerlo. Para que no rechacemos la palabra del Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. A uno le da tanta tristeza. Pero gloria a Dios que hay gente constante que vienen no a recibir nada del hombre porque no tengo nada que dar. Venimos a recibir un dicho de Dios, hermano. Bendito es el Señor. Jehová te desampara y te condena. Eso fue lo que él recibió, hermano, el desamparo de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo eso lo recibió el Señor. O sea, toda la bendición que Dios declaró en el Antiguo Testamento, que era profética para el verdadero pueblo de Dios, o sea, tanto judíos como griegos como nosotros, todos, el verdadero pueblo de Dios es aquel que está crucificado con Cristo, que se ha apropiado la obra de Cristo, que carga cada día la cruz de Cristo, que ha muerto para este mundo y vive para Dios, vivir a Cristo. Esas bendiciones eran proféticas para nosotros, hermanos. Y esa maldición la tenía que recibir un hombre, pero tenía que ser perfecto, no existía. Por eso tuvo que enviar Dios contra naturaleza, venir y, hermanos, engendrar a Cristo. Engendrarlo. Que él vino del Padre. Y fue a través de una mujer, María. María fue un instrumento, no más.
María fue un instrumento, así como usted y yo somos instrumentos de las personas a las que le predicamos, que les llevamos el evangelio, que les damos buen testimonio, que les expresamos esas cosas buenas que Dios preparó de antes para que usted y yo vivamos en ellas cada día. Es lo mismo, simplemente, igual que hizo Pablo, Pedro, simplemente fueron instrumentos de Dios. María fue un instrumento precioso de Dios, gloria a Dios por María, pero ella fue solo un instrumento. El Dios eterno es Dios, es Cristo. Fue el que dio su vida por nosotros, hermano, y lo dice la Biblia, toda la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no habla sino de Cristo. Hermanos, entonces miren, esas tres bendiciones que estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo, ya usted vio hoy cómo se cumplieron en Getsemaní, para usted y para mí, porque en Getsemaní, ¿sabe qué hizo Cristo? Le dijo: Padre, los que tú pusiste en mí, me los trago todos, ponlos todos en mí. Se bebió la copa. A partir de ese instante que Él aceptó de que usted y yo estuviéramos puestos en el paraíso y a la cruz, no solo, sino con usted y conmigo, a partir de ese momento, el rostro de Dios se apartó de Él. Vinieron tinieblas sobre su vida. La desesperación llegó a su vida. Angustiado estoy hasta la muerte. Y allá lo dijo: ¿por qué me has abandonado? Entonces, hermanos, esto es tan precioso y tan maravilloso que usted ve que la palabra es una unidad, no como muchas veces nos han enseñado, poner un versículo por allá y formar una prédica para mantener a la gente contenta. No, es la palabra, verso por verso, que ya se va y ella misma nos enseña. Es solamente la bendita palabra la que se tiene que explicar a sí misma. Aquí usted está viendo lo que Dios nos está explicando en su palabra. Yo no estoy explicando nada, simplemente estoy leyendo y trayéndole a memoria los versículos. Todo es la palabra, hermanos. Bendito es el Señor. Esto fue lo que recibió Jesús cuando se hizo maldición por nosotros en la cruz. Gálatas 3:13. Maldito todo el que es colgado en un madero, porque está escrito: lindo poder entender la preciosa palabra del Señor. Y Dios lo mostró trayendo tinieblas en plena luz del día. ¿Usted sabe lo que es, hermano? Muchas veces su hijo o un hijo nuestro, un familiar se muere y uno quiere tener esto lleno de flores, tenerlo, o sea, todo tan lindo ahí para la despedida. Y hermano, ¿cómo le parece que cuando Cristo estaba ahí, lo que vieron fue tinieblas? Oscuridad a plena luz del día, 3 horas. Lo cumplimiento profético, hermano. ¿Por qué? Porque sobre el Hijo perfecto del Dios eterno estaba lleno de pecado. Estaba con los pecados suyos, hermano, todos los pecados suyos y todos los pecados míos. Cristo estaba colgado en esa cruz, llevando sus pecados y los míos. ¿Para qué? Para que el rostro de Dios viniera sobre su vida, para que las bendiciones y la paz de Dios viniera sobre su vida, hermano, para que el amparo de Dios y el juicio favorable de Dios fuera sobre su vida y la mía, para que la misericordia de Dios fuera en su vida, sobre su vida y la mía. Por eso Dios lo demostró con esas tinieblas a las 3 de las 12 a las 3 de la tarde, hermano. Mostrando, hermano, cómo se cumplía de que esa maldición era sobre Cristo. Y cómo se vino todo el Sanedrín, el mismo diablo, las mismas fuerzas de las tinieblas, todos vinieron contra él, pero no sabían que Cristo estaba siendo glorificado. Hermanos, que cuando usted y yo morimos, Cristo está siendo glorificado. Usted y yo cuando morimos no es otra cosa. Cuando usted y yo morimos, morimos quiere decir que tomamos nuestra cruz. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios está siendo glorificado, hermanos. Así veamos tinieblas, así veamos cosas contrarias, así veamos que las cosas como que no se dan, Dios está siendo glorificado. Y después de esa tiniebla, después de ese momento, viene la resurrección, viene la bendición, viene la respuesta, viene la vida, hermanos.
12 a 13, hermanos. Todo como Dios lo mostró, mostrando su verdad. Como el Señor, hermano, miren qué cosa tan grande. ¿Cómo escaparemos? Dice Dios, si descuidamos una salvación tan grande que acabo de escuchar y de ver por la palabra y leerlo ahí en la Biblia. ¿Cómo esa bendición tan preciosa que Dios nos dejó en el libro de Números, que era profética, cómo vino y se cumplió en Cristo? Todas esas bendiciones estaban sobre Cristo. El rostro de Dios estaba sobre él, la misericordia de Dios estaba sobre él, el rostro de Dios estaba levantado sobre él, la paz de Dios estaba sobre él, el poder de Dios. Y lo más maravilloso es que Dios tenía contentamiento de su Hijo, de su Cristo hombre. Hermano, y como todo eso, hoy usted ya lo vio hecho carne en usted y en mí, como todo eso se traduce en que es que usted fue el que recibió esas bendiciones que eran de Cristo, usted que se lo apropia a Él y yo que nos lo apropiamos a Él, recibimos todas esas bendiciones y Él recibió nuestras maldiciones. Eso es lo que significa la sustitución. ¿Cómo vamos a seguir desechando una salvación tan grande por vivir una vida legalista, mentirosa, religiosa? Hermanos, Dios lo mostró con esas tinieblas. O sea, no tenemos, hermanos, no tenemos disculpa alguna. Todas las bendiciones que eran de Cristo son. Por eso la Biblia dice que Él llevó nuestras maldiciones y por eso somos benditos en Él. Que Él llevó todas las enfermedades, por eso somos sanos en Él. Ya no hay maldición generacional de nuestros antiguos, hermano, que sea sobre usted y sobre mí, los que se la apropian, ya acabamos de leer en muchos versículos. Si morimos con Él, creemos que también viviremos con Él. Entonces esto es apropiativo, hermanos. ¿Cómo vamos a seguir desechando con nuestra vida de pecado, nuestra vida fácil, hermano? Pegados un pie en el mundo y un pie en la iglesia y ningún pie en Cristo. Porque la iglesia es una cosa legalista, no, Dios no nos llama a vivir una iglesia, Dios nos llama a vivir a su Hijo, a imitar a su Hijo, a negarnos como su Hijo, a obedecer como su Hijo, a amar al Padre y serle fiel como su Hijo, a amar al prójimo como su Hijo, perdonar como su Hijo, hermanos. A eso nos llama el Señor, a vivir a Cristo, a seguir las pisadas de Cristo. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor, hermanos. Bendito es el Señor. Precioso es el Señor. Hermanos, no sigamos buscando. No es que usted se va a meter o yo voy a un instituto, no, eso es bueno, eso es bueno. O hermano, estudiar mucho, o estar detrás de maestros, hermano, eso puede ser bueno o puede ser muy malo, dependiendo de si hay levadura. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios no esté contristado con nuestras vidas para que Él sea nuestro maestro, no el pastor. El Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, el que nos dirige, hermano, y que nunca nos va a hacer caer. Pero toda nuestra bendición, hermano, toda nuestra vida de poder, la diferencia entre el mundo y el reino aquí en la tierra, porque nosotros, el Señor Jesucristo dice que vivimos como hijos de Dios aquí en la tierra y que somos un Padre, así como yo no soy de este mundo, aunque Cristo estaba aquí en la tierra, dice, ellos tampoco, los que están aquí que me pertenecen y que se han apropiado de mi evangelio, que se han apropiado de la cruz, que han entendido de que tú los pusiste en mí, que han entendido de que todas las bendiciones que me pertenecían a mí por ser obediente contigo, todas las bendiciones que tú declaraste en el Antiguo Testamento a Abraham, que esas bendiciones todas iban a venir sobre la simiente, las cumplió Cristo y las derramó sobre nosotros. Bendito es el Señor, hermanos. ¡Qué tremendo! Y que cuando usted y yo nos apropiamos del Señor, nos apropiamos de su obra, y la obra de Cristo, toda la Biblia, la cruz. No partemos eso, hermano. Eso no lo enseñan en ninguna parte, o mejor dicho, los siervos de Dios lo enseñan, pero en la mayoría de los lugares que son, hermanos, que están buscando dinero, poder, reconocimiento,
muchos siervos y siervas del Señor en todas partes. Que Dios los guarde y les enseñe y los capacite para que se sigan guardando, hermanos, pero tanto ellos como nosotros necesitamos una sola cosa, la cruz. Porque con la cruz honramos al Padre, honramos a Dios, honramos al Espíritu Santo, honramos la palabra, honramos la sangre, honramos la obra de Cristo, hermano. Solo la cruz. Todo lo demás es, hermano, todo se centra en la cruz. El diseño de Dios es la cruz. Por eso dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Los mismos 4 querubines representan la cruz. Un querubín con cara de león representa a Cristo como Rey y Señor después de la resurrección. Otro querubín con cara de ternero o de búfalo representa a Cristo como el Cordero de Dios. Otro con cara de hombre representa al Jesucristo, al hombre santo, perfecto, sin mancha, sin arruga delante de Dios y delante de los hombres. Y el otro querubín que con cara de águila representa al Cordero de Dios, al Verbo de Dios. ¿Y qué verbo? La palabra que vino del cielo. Ese es el azul. La palabra representa los 4 evangelios. Hermano, todo está resumido ahí. El oro representa al Dios eterno, su gloria. Todo, hermano, todo está resumido ahí en esa hermosura, en ese diseño perfecto de redención, no un diseño de la ley, es un diseño para nuestra redención. Cristo lo cumplió y Dios nos llama a tomar. Hermano, usted y yo no tomamos la cruz si no somos obedientes al Señor. Usted y yo no tomamos la cruz si no nos regimos por la palabra de Dios, sino por la filosofía de los concilios y de los teólogos. Tiene que ser por la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, no tenemos la cruz si no, dice como dice el Señor, si no estamos en comunión con Dios y con los hombres, perdonando, hermano, perdonando, humillándonos, viendo a nuestro hermano como superior a nosotros. No tenemos, hermano, estamos montados en la cruz, no nos apropiamos de la cruz si llevamos una vida de pecado, no es blanco, porque eso es blanco. Cuando el Señor dijo, hará un santuario para mí, hizo separación inmediatamente con unas cortinas blancas entre lo santo y lo profano, entre el Dios y el mundo. Entonces, qué lindo, hermano, que nosotros podamos entender estas cosas que están ahí, preciosas, profundas en la palabra, y que gloria a Dios, Cristo y yo, Dios nos está permitiendo el acceso a esto, que nos ha dado entendimiento para poder vivir a Cristo. El problema está, hermano, dejar de vivir una religión, hermano, pasar a vivir a Cristo, que Cristo tenga agrado, que el Padre tenga agrado de usted y de mí, en cualquier parte. Por eso dice, siempre y en todas partes, siempre y en todas partes, lo leímos ahora, la vida de Cristo y la muerte de Cristo sobre nosotros. Qué lindo, hermano, que podamos entender de que Dios nos llama a vivir a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor amado. Señor, gracias por tu palabra tan clara, mi Señor, para mis hermanos y para mi vida. Síguete glorificando, mi Señor, en nuestras vidas. Una palabra que nos va a acusar mucho, Señor, si no la entendemos, si no la apropiamos, si no la agradamos, si no la obedecemos. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, Padre. Te damos gracias, mi Señor. Mira, mis hermanos, síguete glorificando en su vida, mi Señor, y gracias por proveer.